Imagina algo inimaginable. Un niño que fue declarado muerto no una, sino 3 veces, regresa milagrosamente a la vida. Pero al abrir los ojos, no solo recibe una segunda oportunidad, sino que trae consigo un mensaje tan profundo y sorprendente que parece venir de un lugar más allá de nuestra realidad terrenal, un lugar que muchos soñamos que existe, que anhelamos conocer, pero del cual raramente escuchamos relatos directos. Esta es la increíble historia de Landon Whitley, un niño que se aventuró hasta el límite entre la vida y la muerte, cruzó hacia lo desconocido y volvió con un mensaje urgente. Landon asegura haber visto a Jesús, y lo que él le dijo es algo que necesitas escuchar, especialmente si alguna vez te has preguntado sobre la existencia de otra vida o qué sucede cuando cerramos los ojos por última vez. Esta historia podría ser la respuesta que has estado buscando. Prepárate para embarcarte en un viaje que desafía la lógica, rompe cualquier duda y te lleva directo al corazón de un misterio divino. Antes de profundizar en este relato, si te interesa conocer más historias asombrosas que desafían nuestra comprensión de la vida, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Lo que viene es algo que no querrás perderte. Todo comenzó un domingo cualquiera de 1997. La familia Whitley, como muchas otras, valoraba el tiempo juntos los fines de semana. Su rutina era sencilla pero llena de significado. Asistían a la iglesia por la mañana, volvían a casa para disfrutar de un tranquilo almuerzo y luego se relajaban el resto del día. Sin embargo, en este domingo en particular, algo extraordinario estaba por suceder. Era un día aparentemente normal. Julie Whitley, una madre devota, conversaba con su esposo Andy mientras conducían por las rutas familiares de regreso a casa. En el asiento trasero, su pequeño hijo Landon miraba distraído por la ventana, completamente ajeno a lo que el destino les tenía preparado a solo unos minutos de distancia. El sol brillaba con fuerza, llenando el interior del coche con una cálida luz dorada que hacía del trayecto un momento apacible y rutinario. De repente, todo cambió. La calma fue desgarrada por el sonido de una sirena. Una ambulancia avanzaba rápidamente hacia una intersección. La familia Whitley no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue tan violento que su coche salió disparado y giró fuera de control. El sonido del metal retorciéndose y del vidrio rompiéndose llenó el aire. Julie quedó aturdida y desorientada mientras la tranquilidad del día se transformaba en una pesadilla a plena luz del sol. Cuando el coche finalmente se detuvo, un silencio sobrecogedor se adueñó de la escena, roto solo por el sonido de las sirenas que se acercaban cada vez más. Los socorristas llegaron rápidamente, pero al ver los restos del accidente quedó claro que la situación era extremadamente grave. El vehículo estaba destrozado, casi irreconocible, aplastado por la fuerza de la colisión. Dentro del coche, Andy Whitley había perdido la vida en el acto. Su existencia terminó de forma trágica e instantánea. Julie, atrapada entre los restos del coche, milagrosamente seguía viva aunque con heridas graves. Los rescatistas trabajaban frenéticamente para liberarla del metal retorcido, pero la atención pronto se centró en el pequeño Landon, quien yacía inmóvil en el asiento trasero. No respiraba. Su estado era crítico. Landon fue llevado de urgencia al hospital más cercano mientras los paramédicos luchaban por mantenerlo con vida. Apenas tenía pulso y su respiración era superficial, señales de que su cuerpo estaba al borde del colapso. A pesar de todos los esfuerzos, lo impensable ocurrió. Landon fue declarado clínicamente muerto. El equipo médico agotó todos los recursos posibles, pero no hubo respuesta. Parecía que su breve tiempo en este mundo había llegado a su fin. Mientras tanto, Julie, todavía luchando con sus propias heridas, recibió la devastadora noticia de la muerte de su esposo. El dolor la golpeó con una fuerza indescriptible, pero en medio de esa agonía no podía dejar de pensar en Landon. Se aferraba a una pequeña esperanza de que de alguna manera él sobreviviera, aunque los médicos ya le habían advertido que debía prepararse para lo peor. En la sala de operaciones, la lucha por salvar a Landon continuó. Su corazón se detuvo 2 veces más, y milagrosamente los médicos lograron reanimarlo en ambas ocasiones. Cada vez que su corazón dejaba de latir, era como si una puerta hacia el más allá se abriera un poco más. Landon parecía estar suspendido entre 2 mundos, tironeado por fuerzas invisibles que lo arrastraban de un lado a otro.
El equipo médico trabajaba sin descanso. Su rostro reflejaban una mezcla de concentración y angustia mientras ponían todo su esfuerzo en mantener al niño con vida. Parecía que estaban presenciando una batalla entre la vida y la muerte, una lucha en la que el alma de Landon tambaleaba entre quedarse en este mundo o cruzar al otro. Abrumada por el dolor y el miedo, Julie oraba con desesperación. Sus plegarias no eran simples palabras, sino gritos angustiados dirigidos a Dios, implorando que le permitiera conservar la vida de su hijo. Sentía que su fe estaba siendo puesta a prueba como nunca antes. Ya había perdido a su esposo, y la idea de perder también a su único hijo era insoportable. Susurraba una y otra vez: «Por favor, Dios, no me lo quites. No a él». Para los médicos, el panorama era sombrío. Las probabilidades de que Landon sobreviviera eran mínimas, y en el improbable caso de que lograra salir adelante, temían que sufriera daños cerebrales irreversibles. Después de todo, ¿cómo podía alguien ser declarado muerto 3 veces y no sufrir consecuencias graves? La situación parecía ir más allá de cualquier comprensión médica, dejando tanto a los médicos como a Julie enfrentándose a lo inexplicable. Prepararon a Julie para lo que parecía inevitable. Los médicos le explicaron que si Landon despertaba, quizá nunca volvería a ser el mismo. Podría quedar atrapado en una versión incompleta de sí mismo, con su memoria fragmentada o su personalidad irreconocible. A pesar de los pronósticos desalentadores, Julie se negó a rendirse. En lo más profundo de su corazón, tenía la certeza de que el espíritu de su hijo era más fuerte que su frágil cuerpo. Se aferraba a la esperanza de que, si Landon regresaba, lo haría como el mismo niño que siempre había amado. Los días se alargaron en semanas mientras Landon permanecía en coma, inmóvil y conectado a las máquinas que lo mantenían con vida. Julie no se movía de su lado, pasaba las horas sentada junto a su cama, sosteniéndolo como si su contacto pudiera atraerlo de vuelta del abismo. Los médicos, aunque vigilantes y dedicados, no ocultaban sus dudas. Habían visto demasiados casos similares y sabían que el desenlace raramente era favorable. Pero Landon no era como los demás pacientes. Su historia era distinta. En medio de los pitidos rítmicos de los monitores y el frío resplandor de las luces del hospital, el cuerpo de Landon parecía inerte. Sin embargo, su espíritu no estaba en reposo. Aunque físicamente permanecía inmóvil, su conciencia había viajado a un lugar más allá de la comprensión humana, un reino que pocos han visitado y del que aún menos han regresado para contar. Más tarde, Landon describiría su experiencia como algo indescriptible. Su espíritu se elevó, desprendiéndose de su cuerpo y dejando atrás la sala del hospital. Se encontró en un lugar tan pacífico y hermoso que parecía un sueño, aunque se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Allí, todos sus sentidos estaban amplificados, los colores eran más vibrantes, los sonidos formaban una armonía celestial, y una paz abrumadora lo envolvía como un manto. Landon estaba seguro de una cosa: había cruzado al cielo. Recordaba caminar por senderos pavimentados de oro que brillaban como si irradiaran luz desde dentro. El aire, cálido y suave, parecía estar impregnado de amor. No había un sol visible, pero todo el lugar estaba iluminado por una luz que parecía provenir de todas partes, como si el mismo ambiente estuviera hecho de luz y energía. Mientras avanzaba, vio figuras bañadas en un resplandor dorado. Al principio, no reconoció todos los rostros, pero sentía una conexión inmediata y profunda con ellos, como si siempre hubieran sido parte de su vida. Pronto comprendió que esas figuras eran familiares que habían fallecido mucho antes de que él naciera. Aunque no los conocía, se sentía rodeado por un amor incondicional y una bienvenida cálida. Entre ellos, Landon notó a 2 pequeños que le sonreían con dulzura. En ese momento, no sabía quiénes eran, pero su presencia lo llenó de una inexplicable tranquilidad. Más tarde, descubriría que esos niños eran sus hermanos, quienes habían fallecido antes de su nacimiento. Sus padres nunca le habían hablado de ellos, y Landon no tenía manera de saber de su existencia, pero allí estaban, recibiéndolo con los brazos abiertos y una ternura infinita. Entonces, en medio de este paraíso, apareció una figura diferente. Su luz era más brillante, más cálida y más intensa que cualquier otra cosa en ese lugar.
Aunque Landon nunca lo había visto antes, supo al instante quién era. Era Jesús. No hacían falta presentaciones ni palabras, el reconocimiento fue inmediato y, con él, llegó una ola de amor tan poderoso que Landon rompió en lágrimas. Jesús no lo miraba con juicio, sino con una compasión y un cariño indescriptibles que despejaron todo miedo, toda duda, todo dolor terrenal. Jesús no habló con palabras, pero su mensaje resonó directamente en el alma de Landon. Era como si cada pensamiento, cada sentimiento, fuera transmitido de una manera que trascendía el lenguaje humano. Le dijo que aún no era su tiempo, que debía regresar. Landon tenía una misión que cumplir. Jesús le encomendó un mensaje claro y urgente: debía regresar a la tierra para compartir una verdad que cambiaría vidas. El cielo es real. La vida no termina con la muerte. Cada persona tiene un propósito divino, y su historia debía servir para inspirar esperanza y fe en los demás. Aunque Landon no quería irse de ese lugar, entendió que debía hacerlo. Sabía que su tiempo allí aún no había llegado y que su tarea estaba en la tierra. Fue un sacrificio regresar a un mundo de dolor y sufrimiento después de haber conocido una paz tan perfecta, pero comprendió que su misión era más importante. En un instante, la visión desapareció. Landon sintió como si una fuerza invisible lo empujara de regreso, arrastrándolo a través de un túnel lleno de luz y calor. Finalmente, abrió los ojos lentamente, deslumbrado por la fría luz fluorescente de la habitación del hospital. Estaba de vuelta. Landon había regresado de un lugar que muchos solo imaginan, con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos aquellos que escucharían su historia. Los médicos y enfermeras se acercaron apresuradamente, incrédulos ante lo que presenciaban. Después de haber sido declarado muerto en 3 ocasiones, Landon no solo estaba vivo, sino plenamente consciente. El personal médico, todavía conmocionado, comenzó a realizar pruebas, buscando señales de daños neurológicos, pérdida de memoria o deterioro cognitivo. Pero no encontraron nada. Landon desafiaba todas las probabilidades. Con una inesperada fuerza para alguien que había pasado semanas en coma, apretó la mano de su madre, Julie, quien, al sentir ese toque, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. Su hijo había vuelto, intacto. Era un milagro que nadie podía explicar. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió cuando Landon empezó a hablar. Al principio, su voz era apenas un susurro, debilitada por el largo tiempo de inmovilidad, pero las palabras que salieron de su boca dejaron a todos boquiabiertos. Landon describió un lugar que parecía extraído de un sueño. Habló de senderos dorados, de una luz que no provenía de ningún sol y de una tranquilidad tan profunda que no se podía comparar con nada terrenal. Sin embargo, lo que realmente dejó a Julie impactada fue cuando mencionó a 2 niños que lo recibieron con sonrisas llenas de amor. Landon los describió como si los conociera de toda la vida, aunque Julie sabía que eso era imposible. Nadie le había hablado jamás de los 2 bebés que ella había perdido antes de que él naciera. Había mantenido ese dolor en silencio, pero ahí estaba su hijo, detallando la apariencia y la calidez de unos hermanos que nunca llegó a conocer en esta vida. Su certeza era innegable, y eso la dejó sin palabras. Los médicos y enfermeras que lo escuchaban no podían comprenderlo. Habían visto casos de experiencias cercanas a la muerte antes, pero nunca algo como esto. Landon no solo describía un mundo celestial, hablaba de personas y detalles que no tenía forma de conocer. Para el personal médico, todo desafiaba la lógica. Para Julie, era un momento lleno de emociones encontradas. Su hijo estaba vivo, pero la pérdida de su esposo seguía siendo una herida que el milagro no podía sanar. En los días que siguieron, Landon comenzó a recuperar fuerzas a un ritmo que sorprendió incluso a los médicos. Su cuerpo sanaba rápidamente y su mente estaba más clara que nunca. Pero lo que más llamó la atención de quienes lo rodeaban fue el cambio en su espíritu. Landon, un niño curioso y alegre antes del accidente, ahora parecía poseer una madurez y una serenidad que no eran propias de alguien de su edad. Con la misma claridad con la que había descrito el cielo, comenzó a contar lo que le había dicho Jesús durante su experiencia. Él me dijo que no era mi tiempo, explicaba Landon, mirando directamente a su madre,
como si quisiera que sus palabras quedaran grabadas en su corazón. Me dijo que tenía que volver, que tenía una misión. Contarle a las personas que el cielo es real y que todos tenemos un propósito, que la vida no termina aquí. Julie escuchaba con el alma llena de emociones. Las palabras de su hijo tenían un peso que no podía ignorar. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había algo en su voz, una calma y una certeza que no correspondían a un niño. Landon no solo hablaba, transmitía algo más profundo, algo que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Pronto, la historia de Landon comenzó a propagarse. Primero entre familiares, luego entre amigos, y finalmente más allá. Personas de distintas partes acudían para escucharlo, buscando respuestas, consuelo o simplemente la esperanza de que sus propias pérdidas no fueran el final. Aunque Landon no pretendía tener todas las respuestas, hablaba con una sinceridad que conmovía a quienes lo escuchaban. El cielo es un lugar real, decía con una convicción absoluta. Es un lugar lleno de amor, donde volvemos a encontrarnos con quienes hemos perdido. Jesús me dijo que lo contara, y eso es lo que estoy haciendo. Para Landon, la experiencia fue un regalo, pero también un peso. Comprendía que no había regresado solo para retomar su vida, sino para compartir lo que había visto. Aunque algunos lo escuchaban con escepticismo, él no se desanimaba. Sentía que su misión era más grande que cualquier duda que pudiera enfrentar. Había tocado el cielo, había visto la luz, y no descansaría hasta que todos supieran que había algo más allá de esta vida.